Un plan de las élites para dominar el mundo, destruir las familias y crear un gobierno global. ¿Es verdad todo lo que se dice de la Agenda 2030? El proyecto recoge los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que van desde acabar con la pobreza hasta proteger el clima. No fue aprobado por unas élites, sino por todos los miembros de la ONU. No quiere un gobierno mundial, su aplicación es voluntaria. Y no es una herramienta del Foro de Davos para un nuevo orden mundial. No es tan potente. En mi opinión, pasa muy de puntillas sobre grandes problemas precisamente porque no quiere tocar el gran status quo económico global, ¿no? Y además casi no avanza. Según la ONU, solo el 12% de sus proyectos va a un ritmo adecuado. Por casualidad, el periodista Douglas Sánchez denunció en su noticiero OPA una red de prostitución en 3 colegios públicos de Heredia, donde las víctimas de esa prostitución eran precisamente colegialas de esos centros. El más grave error que hemos cometido es que la oficina de censura desapareció aplastada bajo una mal llamada libertad de expresión. Una absoluta. La información fue corroborada mediante las plataformas del Sistema de Contrataciones Públicas, el SICOP, y la justificación que dieron las autoridades es que de esta forma el gobierno se ahorra el mantenimiento, pero evidentemente es un monto demasiado alto, que no se justifica, pues para servir al pueblo perfectamente los funcionarios pueden utilizar vehículos modestos que no requieran esos costos tan exagerados. Y aquí está. Don Fernando, un placer conocerlo. Placer, Álvaro. Hemos estado hablando, media hora y estoy fascinado. Me encanta escucharlo hablar. Este libro nos lo regaló. Raíz de miseria, salado, yo no llegó tarde, man. Yo era por llegar tarde, no coeficiente cultural. Yo se lo robo, algunas. Se lo debo. ¿Cómo influye en la prosperidad o miseria de las naciones, doctor Fernando Zamora Castellanos? ¿Dónde podemos conseguir este libro, don Este libro está, en la librería internacional, que tiene muchas sucursales, está en la librería Juricentro, está en la librería UCR de la calle La Amargura, está en la librería Expo Libros, y está también en la bodeguita cultural. Muy bien. Hay varias librerías, pero digamos la forma más fácil es la librería internacional, que tiene más sucursales por todo lado. Muy interesante, muy interesante. Hoy, doctor Fernando Zamora Castellanos, destacado intelectual y político costarricense, abogado constitucionalista con extensa experiencia, entre otros reconocimientos por sus obras jurídicas publicadas en Francia, Argentina y Costa Rica. 2003 fue nominado al Premio Ulises Odio del Poder Judicial. Qué eminencia, qué bueno tenerlo acá. No, hombre, qué bueno. El honor es mío. Sí, de hecho, para nosotros es todo un honor, definitivamente, tener a uno de los mayores intelectuales y eminencias políticas de este país. O sea, no es cualquier persona la que está en este momento aquí con nosotros. Así es. Hoy el tema es Agenda 2030. Eso que dijiste me recordó una vez en una sesión municipal de Grecia, que dijo que lo estaban así halagando al señor, y dice: calma, no soy merecencia de tanta eulogia. Eso sonó Alberto Cañas. Tanta laraca, tanto. No soy merecencia de tanta eulogia. Ok. Hoy vamos a hablar un poco sobre la Agenda 2030. Perdone, porque yo sé que yo vi uno de los programas que me mandaste, y yo sé que este es un programa distendido, de camaradería. Sí. Perdone que meto así comerciales de broma, pero... No, relajado, para nada. Relax. Aquí, tranquilo. Esto relajado es una conversación de compas. Exacto. De compitas. Esto es lo que es. Usted ahorita es un cristiano malo. Un cristiano. Sí, estamos hablando ahora un poco sobre esto, ¿por qué cristiano malo? Porque nosotros estamos haciendo es como cuando la banda Massive Attack salió al mercado. Era una banda que el nombre es muy pesado, pero realmente es súper pasiva. Es una banda chill out, donde se relaja, pero el nombre es Massive Attack.
y nosotros acá en Cristiano Malo tratamos realmente de hacer todo el contraste necesario para lo que dice la Biblia, que lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno, y esa es la introducción para hablar de la Agenda 2030. Realmente la Agenda 2030 es o será algo importante para nosotros, es algo que realmente necesitamos. Bueno, hay que estar alerta de esta agenda y les voy a explicar a la audiencia cómo es que yo me involucro en este tema, a raíz de que me involucro intelectualmente en el tema de la Agenda 2030 a investigar de qué se trata. Yo me involucro porque, bueno, como ustedes han indicado, yo soy constitucionalista, ¿verdad? El abogado constitucionalista básicamente de su misión es defender los valores de la Constitución, los valores del constitucionalismo, ¿verdad? Y en un momento dado me llego a enterar, me llama un amigo y me dice, te voy a mandar un proyecto de ley que viene con un nuevo formato. Y me manda el proyecto de ley y lo que me doy cuenta es que por primera vez en ese proyecto estaban calificando el proyecto, o sea, había un ítem de la calificación, los proyectos de ley, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, el Departamento Técnico de la Asamblea, cuando un diputado presenta un proyecto de ley, ¿verdad? Sea un diputado, sea Acción Popular, pero eso es muy poco, casi no se dan de ese tipo de proyectos en Costa Rica. Básicamente un diputado presenta un proyecto de ley, entonces Servicios Técnicos lo califica. Y eventualmente califica cosas como si es constitucional, si tiene roces de constitucionalidad, etcétera, etcétera. Perdón, le pone como una nota. Ah, tiene un 10, no, tiene un 8, tiene que corregir o tiene que... No, eso es basura. Sí, no lo califica de esa forma, o sea, con nota ni nada, sino que simplemente dice, bueno, un proyecto de ley, qué sé yo, tiene roces de inconstitucionalidad o no tiene roces de inconstitucionalidad, proyecto... por ejemplo, atenta contra un tratado, o sea, o es contrario a algún tratado, y entonces no procede, etcétera, etcétera. Eso es un criterio técnico. Pues me dice, revisate ese proyecto de ley, que fue el primero que venía con el ítem de aprobado según o sea, digamos que según la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces decía, este proyecto califica porque cumple con, digamos, para que la gente entienda, cumple con la Agenda 2030. Y cuando yo veo eso, la verdad es que me asombro. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Y empiezo a investigar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que me asombro es que si por lo menos el proyecto o la calificación que le hace Servicios Técnicos diga, bueno, este proyecto cumple, qué sé yo, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el tratado, o sea, está bien con los tratados, pero la Agenda 2030 no es ningún tratado aprobado por la Asamblea Legislativa, o sea, no está. Los tratados, para que la audiencia entienda, los tratados internacionales que acoge Costa Rica tienen un proceso en donde primero son, digamos, firmados, ¿verdad?, por la Cancillería, por el Ejecutivo, ¿verdad?, y después son enviados al Parlamento, al Congreso, a la Asamblea Legislativa para que sean ratificados ahí. Si no es refrendado por el Parlamento, ese proyecto no tiene validez en nuestro país. O sea, usted no puede ponerlo por encima de una ley. Y ha pasado, y bueno, para mantener la conversación, ¿verdad? Porque es muy interesante. Ha pasado donde Cancillería firme y la Asamblea diga, muy poco. Pare la vara. Sí, muy poco, pero eso, claro que puede suceder. No, pero ha pasado. O sea, hay algo que te acuerdes donde le han dicho a la Cancillería, baja al lado. Creo que sí, me parece que han habido, sí. No te puedo decir ahora el proyecto tal o el acuerdo tal, pero sí han habido momentos en que la Cancillería firma, digamos, y en la Asamblea nunca refrenda. Okay. Entonces, la Agenda 2030 nunca ha pasado por el Congreso. O sea, el acuerdo nunca ha pasado por el Congreso. Entonces, no tiene el carácter, constitucionalmente hablando, de
tratado internacional. De tal forma que servicios técnicos, como por ejemplo es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto si a mí me dicen, no, es que servicios técnicos, antes de calificar un proyecto, verifica que no viole la Convención Interamericana de Derechos Humanos, perfecto, no hay nada que decir, es lo correcto. Pero la Agenda 2030 no tiene aún valor normativo de tratado internacional superior a las leyes, como para que, y menos a la Constitución, como para que el servicios técnicos llegue y diga, este proyecto cumple con la agenda, entonces está bien, lo pueden aprobar, ¿verdad? Entonces a mí eso me indignó, porque eso es totalmente violatorio de nuestra soberanía, ¿verdad? Es muy parecido, y eso me abre pie a la pregunta, es muy parecido entonces a lo que pasó con el amor en tiempos de COVID. ¿Verdad? Sí, que asumimos, claro, que teníamos que obedecer a las Naciones Unidas, pero sin... Pero ahí era diferente y ahora te voy a explicar la diferencia que hay ahí. Bueno, entonces resulta que yo empiezo a investigar a qué se debe esa barbaridad, eso no tiene otra palabra, esa barbaridad, ¿cuál era la razón de ser? ¿No tenías conocimiento de la Agenda 2030 hasta ese momento? ¿O? Pues tenía un conocimiento sí había estudiado, pues como yo soy, digamos, tengo esa inquietud, a mí me gusta la inquietud cultural en todos los aspectos, yo sé que era algo que tenía que andaba por ahí y que tenía y que estaba siendo muy promovido a nivel mundial y sí, pues algo sabía, o sea, sí sabía de esta, pero no había entrado a investigar. Ya cuando lo tenés en tus manos es claro, cuando veo eso empiezo a investigar los antecedentes, empiezo a adquirir bibliografía, a investigar más a fondo y además a investigar también lo que había pasado, cuál era la razón de por qué existía esa decisión de servicios técnicos. Y me descubro que durante el gobierno del PAC, en la legislatura de Liberación 2021, la entonces presidenta del Congreso se había reunido con unos funcionarios, ni siquiera crean que Antonio Guterres, ¿verdad? El secretario de la ONU, no, funcionarios de segundo nivel, como esa relatora que vino a regañar a Costa Rica porque no se había aprobado el aborto, no sé si ustedes recuerdan, unos funcionarios así unos funcionarios de segundo nivel y firmó un acuerdo en donde el directorio legislativo aceptaba, junto con estos funcionarios de la ONU, un acuerdo donde se aceptaba que en adelante todos los proyectos de ley que fueran a pasar por el tamiz del Congreso, ¿verdad? Tuvieran la venia, según servicios técnicos, de la Agenda 2030. Eso no es penalizado, perdón, Fernando, por asumir atribuciones que no le corresponden. Claro, eso es inconstitucional y eso es violentar nuestra soberanía. Claramente nuestra soberanía. Y casi que traición, póngale a la patria. De alguna forma, porque usted está sometiendo. O sea, ¿qué dice la Constitución? Que las leyes simplemente se someten a los tratados internacionales y a la Constitución, punto. Eso es lo que un diputado o un funcionario de servicios técnicos lo que tiene que revisar en una ley son, digamos, esencialmente dos cosas. Que la ley no violente la Constitución política y que la ley no violente un tratado internacional, como por ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cualquier tratado debidamente ratificado por la Asamblea Legislativa, punto. Eso es lo que tiene que valorar, y por supuesto la conveniencia política, que ya eso sí es resorte de los diputados, que un proyecto de ley sea conveniente o no. Le meten la Agenda 2030 que ni es tratado, ni es parte de la Constitución, ni mucho menos un tratado debidamente refrendado por el país, y la meten como un condicionante para legislar. Y lo más triste es que cuando yo hago la denuncia, yo soy el que hago la denuncia, en 2 o 3 pronunciamientos que hago en las redes, y el único diputado que dijo, esta boca es mía, fue David Segura, que yo tengo que reconocer aquí públicamente que fue el único que se paró y dijo, mire, esto es una barbaridad, y se paró en el plenario
esto hay que detenerlo, y por supuesto, nadie más Grillitos. lo apoyó. Yo dije públicamente también, claro, don David, tengo que también reclamar que lo hizo a medias, porque yo dije, mire, aquí lo que procede es que cuando a don David o cualquier diputado, don David es el que está, o sea, cualquier diputado está legitimado para que en el momento, pues yo como ciudadano simplemente no estaba legitimado, cualquier diputado que presentase un proyecto de ley o que tuviera que revisar, o perdón, tuviera que aprobar un proyecto de ley que se descubriera que ese proyecto de ley había sido condicionado por la Agenda 2030, ese diputado está legitimado para presentar una moción, un amparo, ¿verdad? Un amparo, ¿verdad? O una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo del directorio, diciendo, miren, yo como diputado soy el legitimado ante la Sala Constitucional para reclamar de que a mi diputado me están condicionando inconstitucionalmente. Reclamó ahí en el Congreso, pero nunca presentó ninguna, o sea, nunca hizo ninguna diligencia constitucional. Digamos, eso es lo que yo le reclamo. Yo a él no lo conozco personalmente, pero al menos sí le agradezco y le reconozco que él fue el único diputado que al menos tuvo el valor de levantarse en el plenario y decir, esto es una barbaridad. ¿Por qué tanto silencio en la Asamblea, don Fernando? O sea, ¿es un tema voluntad político, la mano negra bajo la mesa? Bueno, ya ahí después me he puesto a investigar a fondo, ahí así ya he investigado bastante sobre la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando yo los he leído, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, digamos, es la declaración, la Agenda 2030, digamos, en principio es una declaración originalmente es una declaración de principios, y si usted lee esa declaración de principios, no hay nada que refutarle. ¿De qué habla? De la importancia de, qué sé yo, voy a dar así rápidamente, pero no tenemos tiempo para detallar, la importancia de eliminar la pobreza, ¿quién está en contra de eso? La importancia de el agua, proteger el clima, los recursos naturales, proteger los recursos naturales. Diga, mira, ¿quién está en contra de eso? La importancia de que haya una salud sexual adecuada para la juventud, para las mujeres. ¿Quién está en contra de eso? Absolutamente nadie. Entonces, a usted presenta esa declaración de principios y usted la aplaude. Sí, son digámosle, vamos a ver, se presentan objetivos de una forma muy loable. Muy loable, ¿verdad? Entonces, hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que sucede? Como un abogado inquieto tiene que hacer, yo me voy a todos los programas, los acuerdos, incluso los tratados internacionales que se derivan de esa agenda. Y además, digamos, también a investigar quiénes fueron, digamos, las fuerzas o los agentes en el mundo que empezaron con esa idea. Y descubro varias cosas. Bueno, primero, que en los tratados y los programas, los tratados, los acuerdos que se derivan, todos promovidos, casi todos por organizaciones internacionales y conjuntamente con la ONU, son programas ahí sí tremendamente polémicos, ¿verdad? Y le voy a explicar para que la gente entienda. Yo puedo llegar y decir, a nivel de declaración, ¿verdad? La enunciación de principios, estamos a favor de la salud sexual. ¿Quién está en contra? Todos levantamos la mano y decimos todos estamos a favor, nadie está en contra. Entonces, con base en ese principio, llego, por ejemplo, y hago acuerdos como el del Cairo, el acuerdo del Cairo o el acuerdo de Beijing, o México, ¿verdad? En donde ya el acuerdo traduce o interpreta lo que se entiende por salud sexual reproductiva. Y entonces, en el documento, digamos, derivado, sale que salud sexual reproductiva, entre otras cosas, es esterilización, aborto, o sea, una concepción antinatalista. Correcto. Eso ya es diferente. ¿Y en seguridad? Eso ya es diferente. Y sobre todo,
es diferente por lo siguiente. En momentos en que el mundo está ante un reto, y sobre todo Occidente, ante un reto serio de natalidad, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de reposición de 1.1, o sea, por cada pareja se está reproduciendo solo, o sea, por cada mujer, digamos que es la gestora, se está reproduciendo solo un costarricense. O sea, no estamos sosteniendo la población, lo que va a generar a futuro, sobre todo a ustedes los jóvenes, y ni qué decir a los hijos de ustedes, tremendos problemas en lo que tiene que ver con seguridad social, en lo que tiene que ver con desarrollo económico. Es realmente, es más, yo me atrevería a decir que hoy es uno de los grandes problemas, que es un problema cultural, es el de la natalidad, es uno de los grandes problemas que tiene Costa Rica. Perdón, Fernando. Serios problemas. Si nosotros estamos así de mal, ni me imagino Europa. Europa está más bien, vengan, tengan hijos aquí. En Italia, por ejemplo, Italia es el país con más problemas de natalidad, en la desproporción, digamos, entre lo que nace y lo que muere, los ciudadanos que nacen y mueren, se pierde un pueblo, el equivalente, ¿verdad? Se pierde un pueblo al día. ¿Por qué? Entre la desproporción entre lo que nace y muere son 6.000 personas al día. O sea, están naciendo. O sea, si contabilizas los que nacen y los que mueren, se están perdiendo 6.000 ciudadanos, 6.000 cédulas, 6.000 ciudadanos al día en Italia. ¿Y qué son 6.000 personas? El equivalente a un pueblito, ¿verdad? Entonces los especialistas han dicho, Italia pierde al día un pueblo. Por esa demográficamente, el equivalente a un pueblo, está perdiendo un pueblo diario. Sí, no hay quien produzca, no hay quien trabaje, no hay quien vaya a las escuelas, colegios. Claro, entonces a futuro, eso tiene unas implicaciones terribles en el plano cultural. Bueno, se va perdiendo la identidad cultural del país, en el plano, ya lo dije, de la seguridad social, en el plano económico, etcétera. Tiene un montón de implicaciones. Entonces, cuando te vas a analizar la Agenda 2030 en ese aspecto, te das cuenta que es una agenda que en lugar de denunciar, o sea, va en sentido contrario al problema, en lugar de denunciar que un problema que está teniendo el mundo es la despoblación, más bien va en sentido contrario, promoviendo el antinatalismo, ¿verdad? ¿Por qué? En esencia, y aquí vamos a la raíz del asunto, porque ellos tienen una cosmovisión, digamos, o una visión, para que la audiencia entienda, ellos tienen una visión que, si tuviésemos que resumirla en 2 palabras, 2 frases, es una visión globalista, materialista. O sea, es una visión materialista, globalista, que entre otros aspectos considera que el problema es el ser humano. Entonces, de hecho, en un debate que me invitaron en la Universidad de Costa Rica, que me tocó debatir con la vicepresidenta del PAC, de Luis Guillermo Solís, ella, de alguna forma, a favor de toda esta visión, y yo, obviamente, señalando el problema que tiene esta visión, antes dicta una conferencia a un catedrático de la universidad, y entonces expone el contexto del debate era el problema de la reposición poblacional, ¿verdad? Que Costa Rica y América Latina prácticamente, y América, sobre todo América Latina, Estados Unidos no tanto, estaba despoblándose, ¿verdad? Se estaba perdiendo, y que eso iba a ser un problema económico. Entonces el debate era si eso era un problema o no, y el catedrático de la universidad, de forma inaudita, obviamente bajo esta visión, dice, no, eso no es un problema, que estemos, digamos, gradualmente desapareciendo, eso no es un problema. Y cuando justifica por qué no es un problema, dice, porque así vamos a conservar la naturaleza. Si ustedes analizan, es una visión naturalista,
los filósofos le llamarían misántropa. Misántropo, ajá. O sea, ¿qué significa Odio. misantropía? Odio al ser humano. Es una visión misántropa. El ser humano es el problema. O sea, una visión desde el punto de vista de lo que los economistas llamarían una visión malthusiana. Malthusiana, ¿verdad? ajá. ¿Quién era Malthus. Malthusiana? Viene la palabra del apellido Malthus, que era un economista que decía, Malthus decía que el problema económico en ese tiempo no había, en el siglo XIX, no había problema, digamos, ambiental. Ujú. Entonces lo que Malthus decía que el problema de la economía era el exceso, el crecimiento de la población, algo que después el tiempo demostró que no era así, que conforme, o sea, que estadísticamente, incluso ahora hay un libro que hoy en estas épocas todavía hay un libro que se llama Superabundancia, en donde se demuestra, unos economistas muy reputados demuestran aún hoy que el planeta, ¿verdad?, puede alimentar sobradamente a la población y que más bien... Perdón, es que eso es lo que yo quiero llegar. Con ese tema de la esfera malthusiana, por eso le hice ahora la pregunta sobre el tema de seguridad. Porque también la Agenda 2030 tiene hoy su ítem, ¿verdad?, enfocado en la seguridad. ¿En qué sentido seguridad? Seguridad por policía. hay un tema de desarrollo de las ciudades, man. Ok. Porque al cuidar la naturaleza, me interesa, a mí me gusta mucho el tema del city tracks, algo así le llaman ellos, o city, no me acuerdo bien el término que ellos utilizan, que es lo que usa China. Que la población la tiene toda monitorizada. Regimentada. Entonces, por entrada de casa, por código facial, sé quién sos, sé a dónde vas, sé para dónde venís. Control, más que seguridad, control. Exactamente, Control, pero se le llama seguridad. Control poblacional. Entonces, tendrá que ver un poco con con esta esfera malthusiana o malthusiana. El Malthus, ahora te voy a decir, de eso va por cuidar, otro lado, sí. o sea, enfocarse en que el humano tiene que tenerlo controlado, Sí. porque si no se nos Ok. Hace loco. hace el mal. No, no tanto, te voy a explicar por dónde va eso. El malthusianismo lo que sostenía es, para que una economía sea buena economía, hay que tratar de que la población no aumente. Esa era la tesis de el economista Malthus. Si no mal recuerdo, Tomás Malthus, creo que era el nombre, pero no estoy seguro si ese era el nombre, pero sí, si el apellido era Malthus, por eso el malthusianismo. Esa teoría quedó descartada por la estadística y por la experiencia histórica. Aún hoy se ha demostrado más bien que es al contrario, entre más población hay, más abundancia de recursos, porque la economía se desarrolla. Entonces, descartado. Ahí lo que hay es digamos, un resultado muy similar al totalitarismo, que es muy propio. Acuérdense que todas todas las visiones totalitarias o los ejercicios totalitarios en los regímenes de la historia es porque han sido regímenes con una visión materialista de la existencia. Ejemplos: el nazismo, que ustedes saben que el nazismo lo menos que tenía era, o sea, el nazismo, digamos, buena parte, eso no lo digo yo, lo han documentado, ¿verdad? Los estudiosos del nazismo. El nazismo, detrás del nazismo, lo que se ocultaba era una cosmovisión de alguna forma ocultista, ¿verdad? De hecho, sí. En el caso del marxismo-leninismo, materialismo dialéctico. En el caso del control que hoy viven sociedades como la China, ¿verdad? Ahora no podríamos decir que el China es una sociedad comunista en el sentido es una mutación. Exacto, en el sentido de la planificación central del Estado, Correcto. de la economía, perdón. Ahí lo menos que hay es planificación central de la economía. Ahí lo que hay es capitalismo de Estado. Capitalismo dirigido Estatal. por un Estado totalitario, Claro. ¿verdad? Pero capitalismo puro. Y corrupto, me imagino. Bueno, podría decirse. muy probablemente hay mucho de eso, ¿verdad? Entonces, todas esas visiones materialistas,
terminan siendo totalitarias, que era la enseñanza de literatos brillantes que fueron de alguna forma del siglo XX profetas de lo que nos estamos acercando a vivir, como Aldous Huxley o como George Orwell. En el caso de Aldous Huxley con su obra Un Mundo Feliz, y en el caso de George Orwell con su obra 1984 o La Rebelión de la Granja, donde ellos dicen, digamos, de alguna forma hicieron una profecía de lo que sería los regímenes, la utopía totalitaria, exacto, o la distopía, exacto, la distopía totalitaria, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, esas distopías, bueno, se han cumplido en el régimen de Europa Oriental marxista, que ya cayó, y se siguen cumpliendo en Corea del Norte, se siguen cumpliendo en China. ¿Cómo le llamaríamos a Venezuela? Hay pues una represión muy fuerte, ¿verdad? Porque no es lo mismo Venezuela que Rusia, ¿verdad? Ni China. No está la misma en el caso de Venezuela, pues una represión convencional, ¿verdad? Una represión política que siempre trae un alto control de la población, ¿verdad? Ténganlo por seguro que si Venezuela ha logrado, ¿verdad? O más que Venezuela, el régimen de Maduro y de Chávez lograron lo que han logrado en control político, es porque ellos tienen buena parte de control de la población y de la información, ¿verdad? El ejemplo de Cuba, ¿no? Cuba controlaba la población con el G12 y con unas organizaciones de barrio que se llamaban los CDRs, Comités de Defensa de la Revolución, los CDRs. ¿Qué eran los Comités de Defensa de la Revolución? Eran funcionarios del Estado que vigilaban por cuadra a la ciudadanía. En el caso de Nicaragua... Mini escuadrones de la muerte, podría decirse. No, ellos simplemente vigilaban, ellos no ejecutaban ningún tipo de vigilaban. Ellos eran simplemente soplones. Exacto. Zapazos. Exacto. Igual existía en Europa oriental con la Alemania democrática, se le llamaba democrática, pero era la comunista. En Rusia, que era en el caso de Alemania del Este, se llamaba la Stasi. Sí. Y en el caso de Rusia, la KGB. En Nicaragua se implementó en el gobierno que se llamaban los CDS, comités esos sí eran los CDS, Comités de Defensa Sandinista. Y en Venezuela tenían un nombre también, pero eran básicamente paramilitares, ¿verdad? Que ahí eran más rudos, porque ellos sí, los de Venezuela, sí ejecutaban directamente la represión, ¿verdad? Esos comités de vigilancia eran paramilitares, eran grupos paramilitares. ¿La guerrilla? No era guerrilla, era en el caso del régimen de Chávez y de Maduro. No recuerdo ahora cómo se llaman. Bolivarianas. Fuerzas bolivarianas o algo así. No, creo que se llamaban comités civiles bolivarianos, algo así. Okay. Y eran grupos, los comités estos civiles bolivarianos eran grupos de barrio, eran grupos de barrio que controlaban a la población. Muchos de ellos eran incluso delincuentes, ¿verdad? En el caso de Venezuela, controlaban a la población y era una represión muy antes severa. de continuar, me gustaría, don Fernando, si me lo permite, volver al tema de el tema de los nacimientos, ¿verdad? Cómo eso se está frenando. Se lleva un conteo, al menos es lo que yo tengo entendido, de los recursos que el planeta se obtienen en un año. Y antes se supone que sí daban para un año y ahora más bien están durando 10 meses, 9 meses. ¿Cómo se puede refutar eso? No sé si usted tiene conocimiento de eso, de que hay como un tipo de inventario de lo que la Tierra puede proveer en un año, y más bien ya no duramos un año, como el replenishment, como la renovación de los recursos.
Yo le recomiendo a la audiencia que quiera profundizar en esto, un libro, una obra bibliográfica, un libro de unos economistas del mundo desarrollado. Si no mal recuerdo, son de la Universidad de Oxford, creo, pero no estoy seguro de esto. En donde ellos demuestran, el libro se llama, y de hecho está en Librería Internacional, el libro se llama Superabundancia. Ellos demuestran que no solo que el planeta tiene la capacidad de alimentar a la población existente en el planeta, sino que por el contrario, conforme crece la población, la abundancia de recursos o de producción, la abundancia de producción de bienes es mayor. Ahora, nosotros no es que estemos en contra, o sea, nuestra visión no es estar en contra de la protección del planeta ni de la ecología, no hay que tampoco irse a ese extremo, ni a irse a ese extremo, ni confundir la visión, porque es claro que una correcta cosmovisión te tiene que llevar a ser un buen ser humano, un buen ser humano, un buen ciudadano, es un buen administrador, ¿verdad? De la creación misma, ¿verdad? Estamos claros de que no se trata tampoco de hacer una exacción irresponsable de los recursos del planeta. Lo que pasa es que aquí el punto es que eso tiene otro tipo de respuesta a eso. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando, para darte un ejemplo, África, el África sobre todo subsahariana, que está llena de recursos naturales. ¿Quién es el depredador de los recursos naturales de África? Son los seres humanos, son los africanos. Son las vacas. Lo que menos queda en África, entonces se lo llevan a Europa o para acá. No son los africanos, no son los ciudadanos de África los que están depredando los recursos naturales. Son la codicia de ciertas empresas, como sobre todo las empresas mineras, las tomateras, tanto del mundo occidental, del mundo desarrollado occidental, como de China, y que están en su codicia, ¿verdad? Están destruyendo buena parte del ambiente africano en función de la exacción de recursos minerales de forma exagerada. Pero no es el ciudadano, ni es, o sea, el problema es el esquema o el modelo desequilibrado de desarrollo que tenemos. No es la ciudadanía, la respuesta no es en que la gente deje de reproducirse, ni que las familias deban desaparecer o dejar de reproducirse. El problema es un esquema voraz y codicioso de los países desarrollados. Exacto, o sea, tampoco la industria hay que satanizarla. O sea, estamos hablando de que todo, mientras se dé dentro de un marco racional de equilibrio, no hay ningún problema. Claro, pero el punto es que no es cierto que la solución al problema ambiental, como ellos lo dicen abiertamente en muchos de sus documentos, sea despoblar, ¿verdad? Sea dejar de reproducir a los países, dejar que los países se reproduzcan. Una consulta, ¿qué opina usted del Acuerdo de París de la hermana de don José Figueres? De Cristiana. Bueno, mire, que por cierto sacó un rap, ahí lo vamos a poner. ¿Ah, no? ¿Un rap? Sí, ahí lo vamos a poner. Bueno, mire, yo en realidad en lo personal, yo soy del criterio, digamos, que si hubiese que de alguna forma señalar en qué es lo que podría coincidir más con los objetivos de desarrollo sostenible, yo
en lo que más coincido es, de alguna forma, en la necesidad de que ciertamente debe protegerse el medio ambiente. Yo creo que cualquier ciudadano, cualquier intelectual, cualquier político serio debe estar preocupado porque la creación, porque la humanidad sea buena mayordoma de la creación, que tenga una buena mayordomía de la educación, de la creación, del ambiente, ¿verdad? Entonces, digamos que yo podría estar de acuerdo en ese principio, indudablemente. La visión con la que yo no estoy de acuerdo es hacer de eso un objetivo por sí mismo tan extremo que entonces la visión sea deténgase el desarrollo porque No estás cumpliendo. hay que proteger a la naturaleza, ¿verdad? O sea, hay que tener un adecuado equilibrio entre ambos ideales, porque los dos son ideales. O sea, uno no excluye al otro. Claro, los dos son ideales. El ideal del desarrollo es un ideal y el ideal de la protección del ambiente es también un ideal. Ahora, don Fernando, y con respecto al blog de Cristiana, si yo lo vieron, ustedes también. Ahora, poniendo un poquito en contexto, ya que estamos viendo que en síntesis, ¿verdad? La agenda tiene Vamos a ponernos un poco informales. Dele. Informal. Ese ron con coca está potente. Está potente. Ya que vamos viendo, digámosle, la perspectiva real, ¿verdad? De que con todos estos eufemismos de que cuidemos y que mantengamos... se justifican políticas extremistas. Exactamente, estamos viendo que entonces la agenda en sí misma es una agenda con tintes totalitarios y autoritarios. Ahora bien, la pregunta del millón. Es más, esto es una pregunta compuesta. Esto ya está en Costa Rica y lo segundo sería ¿por dónde están empezando y qué podemos hacer? Bueno, es un hecho que esto está en Costa Rica. ¿Cómo lo sabemos? Por el ejemplo que di. O sea, hoy en este momento arrodillaron, pues la palabra, arrodillaron al primer poder de la República. Arrodillaron al poder primero de la República una visita de los funcionarios de segundo nivel de la ONU y dijeron: señores, nosotros queremos que ustedes califiquen todas sus leyes y sus proyectos de ley de acuerdo a nuestra agenda. Casi que aplique. Tome, aplique. Aplíquese. ¿Qué más realidad de que eso llegó a Costa Rica ya? ¿Verdad? Cuando vemos que, por ejemplo, viene una relatora de la ONU y regaña al país públicamente y dice: ustedes no están cumpliendo con la aprobación del aborto. Eso llegó para quedar, o sea, ya ha llegado, ¿verdad? ¿Puede explicar la diferencia de eso con lo del COVID? Así, en el caso del COVID, llega por ahí. en el caso del COVID, O la OMS. sí, en el caso de la OMS, que eso también yo denuncié de ese tema lo siguiente. Lo que yo denuncié, porque es ilegal e inconstitucional, creo yo, era que se pretendía firmar un acuerdo de todos los ministros de salud del mundo, que son integrantes de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en donde iban a determinar que las recomendaciones o las directrices y las disposiciones del director mundial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, iban a ser obligatorias. Entonces no es una recomendación. Ya iban a dejar de ser recomendaciones e iban a ser lo que llamamos en derecho preceptivas, o sea, vinculantes. Eso era gravísimo y yo salí a denunciarlo. ¿Qué pasó? Así como salí yo, salió un montón de gente en el mundo, ¿verdad? A reclamarle y a presionar a los diferentes ministros
y la intentona, por lo menos de momentos, quedó abortada. O sea, los gobiernos le dijeron a la OMS, señor, ni cuente con eso, nosotros no le vamos a dar a usted ese extremo de poder. Porque ¿qué es lo que pretendía? Vea lo que yo leí antes de hacer el pronunciamiento mío, yo investigo bien el tema. Y yo tuve en mis manos la reforma que pretendían imponer. Y usted sabe lo que decía, que por ejemplo, en una pandemia, la Organización Mundial de la Salud, el director, en este caso, Tedros Adhanom. Exacto, Tedros iba a decirle, por ejemplo, a Costa Rica. Que no es doctor. Por ejemplo, No es doctor. iba a decirle a Costa Rica, el director de la OMS le iba a decir a Costa Rica, todos para la choza. señores de Costa Rica, ustedes no pueden permitir el ingreso de personas ni de mercaderías, por ejemplo. O sea, iban a tener el poder para decirle a Costa Rica o a cualquier país, si los países pues que aprobaran eso, que se sujetaran a eso, el director de la OMS iba a tener la potestad, el poder, la capacidad de decirle a un estado en un momento de pandemia, ustedes no compren ni vendan ni transaccionen. O sea, iban a controlar la movilización de personas y de mercaderías. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso que pretendían hacer, que si hubiese sido una barbaridad, Claro. un totalitarismo mundial, y el caso de Costa Rica, con la experiencia del COVID, que en el caso de Costa Rica fue un gobierno que decidió por sí mismo aceptar las recomendaciones, como podía aceptarlas, podía no aceptarlas. Algunas para bien, no vamos a hacer, en la vida hay que tener un equilibrio y reconocer lo que está bien, y algunas para mal. Es decir, ¿cómo? ¿Qué hicieron mal? Bueno, hicieron cosas bastante mal. Ejemplo, durante la pandemia, ¿cómo es posible que por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el ministro Salas de Salud en ese tiempo le dijera a la población que no podía circular, o sea, que tenía que circular, más bien al revés, tenía que circular en el transporte público y que no lo podía hacer en sus transportes privados como era una motocicleta o un carro? O sea, se nos restringió la posibilidad de la circulación individual y nos obligaron a transitar o en taxis o en buses, porque ustedes saben que en buena parte de los días solo se podía ir al trabajo en ciertos días o en taxi o en buses, el transporte público. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Sabe cuál fue el resultado? Pico. Que el segundo lugar de contagio, el primero fueron los hospitales, que era lógico porque ahí estaban los enfermos. Primer lugar de contagio los hospitales, y el segundo, El transporte público. transporte público. Era una recomendación correcta, era una recomendación asesina, Sí, claro. la de la OMS, y el gobierno la tomó sin discernimiento, Y sin análisis. pues. sin análisis, Lo pasaron. la tomó y la implementó. La pensaron con las nalgas, digamos. Voy a ir a la playa hasta las 2 porque después de las 2 salía el COVID. Entonces, Y disparándole a los surfos, oiga. ¿qué pasa si disposiciones o directrices como esas, que en ese momento eran simples recomendaciones, qué pasa si recomendaciones absurdas como esas Llegan. se hacen obligatorias? Claro. ¿Y por qué? La gran pregunta es, ¿por qué nosotros nos vamos a someter a recomendaciones de países que no conocen nuestra realidad cuando Costa Rica tiene un sistema de salud y un sistema sanitario que es orgullo de los costarricenses, con sus problemas? Y ya sabemos lo de la lista de espera de la caja y todo eso. Eso está mal y debe resolverse, pero en términos generales nosotros tenemos un muy buen sistema de Claro, salud. cajita por siempre. Los EVAIS, todos los EVAIS, o sea, nosotros tenemos un buen sistema de salud. ¿Por qué nosotros vamos a subordinar todo nuestro nivel de conocimiento, de experticia, toda nuestra cultura sanitaria y de salubridad y de salud? ¿Por qué la vamos a subordinar a directrices de órganos internacionales que además no conocen nada de la realidad nuestra?
¿verdad? No, y que no han sido elegidos de manera popular, o sea... Pero sobre todo que Aquí nadie los han demostrado, conoce. pero sobre todo, Ronald, que han demostrado errores de bulto tan graves como ese que yo acabo de mencionar. Claro. Porque esa es una realidad estadística implacable, ¿verdad? O sea, ellos ordenaron que los costarricenses por varios días a la semana no podíamos movilizarnos en por formas individuales, que lo debíamos hacer por medios colectivos, y ahí fue donde fue el segundo lugar de contagio. Qué más evidente el grave error que cometieron. Don Fernando, quiero entrar, nos quedan unos minutos, y quiero entrar en esta sección que creo que es muy importante, sabiendo un poco sobre su conversión, ¿verdad? Espiritual de hace unos años, que la estaba contando ahora, me pareció muy interesante, y su conocimiento espiritual y literario y filosófico. La Agenda 2030, porque vamos a ver, en YouTube y en Spotify y en las redes sociales usted pone Agenda 2030 y hay un montón de información, pero creo que el enfoque que le queremos dar hoy a esto es una visión y una perspectiva muy diferente a lo que está en la web, y creo firmemente que debemos de hacerlo. Nosotros, como cristianos malos, estamos preparados para la venida de la persecución del cristiano, ¿verdad? Estamos preparados para decir lo que haya que decir en el nombre de Dios. No fundamentalismo, no fanatismo, porque no somos fanáticos. Creo que se nota muy bien que no somos fanáticos, y lo que hablamos, si usted sigue nuestros episodios puede saber que no somos fanáticos, pero sí no somos idiotas. No somos idiotas, y no vamos a dejar que alguien llegue y nos convenza de algo que no es cierto. Porque vuelvo a como comenzamos este podcast, a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Entonces, la Agenda 2030 es dentro de mi perspectiva, es una preparación sociocultural, es un ejercicio, ¿verdad? Social, es una ingeniería social. Es una ingeniería social. Es una ingeniería social que se está imponiendo desde yo siempre lo dije aquí en un episodio, hablamos sobre Ángeles y Demonios, la película y el libro de Dan Brown, cómo se preparó, o sea, exactamente lo que se está hablando de la OMS y la película de Dan Brown, donde Tom Hanks está persiguiendo y un virus y llega a la OMS y salva a la humanidad y parecen malos pero al final son los buenos. Entonces todo esto que está sucediendo es un subconsciente que nos están metiendo para nosotros, cuando llegue el momento, bajar la guardia y aceptar, ¿verdad? Y está bien, hagan lo que quieran. Ceder el control. Exacto. Entonces, como hijo de Dios, como letrado, ¿usted cree que el anticristo va a estar muy cómodo si la Agenda 2030 está funcionando? ¿Usted cree que si la profecía del anticristo fuera cierta, y es que como lo hablábamos ahora, o sea, hablar de la Agenda 2030 inevitablemente se va a ver conspiranoico. O sea, nos tenemos que ver conspiranoicos. Si usted cree que somos conspiranoicos, créalo, ¿no? Pero cualquier cosa, si nos ponemos del lado opuesto o pensamos un poquito en contra de la Agenda 2030, nos vamos a ver conspiranoicos. Entonces, no importa, véanos como quieran, pero la pregunta mía es esta: si la Agenda 2030 funcionara como ideal, a cabalidad, como se desea, ¿es más fácil para que una persona gobierne el mundo? Uy, ¿puedo agregar algo? Perdón. Tal vez va muy relacionado, y es mi última pregunta. ¿Qué cree usted que hay detrás de esa Agenda 2030? En ese sentido de la pregunta de Varo. Bueno, para usted, ¿verdad? Bueno, exacto. Yo, digamos que, acuérdense que ante todo, yo lo que tengo es una formación de abogado. Entonces, yo hablo de lo que... De lo que puede ser probado. De lo que he probado. No, de lo que he probado. Okay. Claro,
hay un dichillo popular que dice, yo sé que el caballo es blanco porque tengo la crin en la mano. Tengo un pelo del caballo, eso decía un jefe mío. Parte de la crin en la mano. Es lo que yo he comprobado. Bueno, sobre su pregunta, bueno, hay, digamos, la Agenda 2030 nace a raíz de iniciativas o de clubes, de lobbies, es Élites, la palabra, de lobbies, que es la mejor forma de conceptualizarlo, lobbies, como el Club de Roma, ¿verdad? Es el Club Bilderberg, George Soros. la Open Society. Organization, la organización de la sociedad abierta. La comisión, Eso es una realidad. Ajá. Que que basta tener la documentación para saber que, como decimos los abogados, hablamos del camino del delito, cuando uno va viendo todo, bueno, es el camino en este caso de las pruebas. Es una realidad. Esos fueron, digamos, los lobbies que empezaron a financiar eso, a financiar y a presionar a los gobiernos primero, y después a ciertos gobiernos muy poderosos como el de Inglaterra, ¿verdad? Y bueno, sobre todo gobiernos europeos, y después fue bajando a través de ONGs que tienen una íntima coordinación con organizaciones mundiales como la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, contesto su pregunta, eso es un hecho, ¿verdad? Esos lobbies son, digamos, de donde nace todo este movimiento de los objetivos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, igual, le contesto igual, ¿verdad? Ya, digamos, elementos de otra naturaleza, digamos, no soy yo quien profundizar en eso, pero sí le puedo decir lo que sí está demostrado, ¿verdad? Y es que lo que está demostrado en relación a esta agenda es que es un hecho que es lo que está resultando con la dinámica política que están implementando los promotores de esta agenda, es una sustitución del Estado Nacional. El Estado Nacional se está siendo gradual y lentamente, pero firmemente sustituido está siendo sustituido por, digamos, lo que podríamos decir que es un poder corporativista, por un poder corporativista supranacional. Eso es un hecho. Se podría llamar nuevo orden. Como lo quieras llamar, eso, ponerle el nombre que quieras. El punto, digamos, yo no me meto en esa parte de cómo ponerle el nombre y todo. O sea, me meto en lo que puedo decir a alguien que ha investigado como abogado constitucionalista con seriedad la investigación. Eso, digamos. Exacto. Es una realidad, Álvaro. Es una realidad que el Estado Nacional está haciendo gradualmente, o sea, hay una tendencia y una estrategia de organizaciones corporativistas mundiales, ONGs financiadas como las que he mencionado por George Soros, además una estrategia de muchos de los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, es una realidad que hay una estrategia para que estas entidades corporativas vayan cada vez teniendo más poder sobre los estados, de tal forma que, los estados nacionales, en contrario censo, diríamos los abogados, tengan cada vez menos control de su propio país, porque van cediendo soberanía, ¿verdad? Bueno, ¿a quién se iba a imaginar que, amparada en esta agenda y todo este poder global, iba a llegar una desconocida, pues una desconocida
que simplemente lo que es funcionaria relatora de la Organización de las Naciones Unidas a regañar al país porque no impone el aborto, que además es que veamos lo que está, por lo que nos está regañando, que no impone una decisión que es contracultural de las mismas raíces de la nacionalidad costarricense. O sea, ¿cuáles son las raíces de nuestra nacionalidad? Parte de las raíces, bueno, una concepción judío-cristiana, eso está en la Constitución. Nuestros valores fundadores, los valores fundadores de nuestros padres y nuestros abuelos, están ahí en la Constitución. Una cosmovisión judío-cristiana, defensa de la vida, defensa de la dignidad humana, defensa del principio de dignidad humana, la base de la ley, ¿verdad? Y viene una relatora amparada en el patrocinio de estos enormes poderes globales y viene a regañarnos que por qué ustedes no promueven el aborto. Para dar un ejemplo, imagínense con otras cosas. Pocas palabras. Imagínense con otras cosas. Entonces, ahí está la respuesta. En el fondo, por supuesto, es la sustitución del Estado nacional por un Estado corporativo global. Ahora, don Fernando, y yo sé que a muchos no les va a gustar esa pregunta. No. No, cállate. Don Fernando, yo he sido una persona muy crítica siempre, de un tiempo para acá, con el tema político, porque yo creo que hasta cierto punto la gente dice, no, yo no me meto en política porque yo lo veo un poco engorroso ese tema y la verdad lo veo muy enredado y así me evito problemas, pero creo que eso es más bien huir de la realidad, puesto que la política, somos seres políticos. Somos seres políticos, man. Entonces es inevitable que las decisiones políticas que toman otros no nos vayan a afectar exactamente. Ahora, no, le estoy dando el poder a otra persona que elija por mí. Por mí, exactamente. Que elija, que tome decisiones, que tome decisiones que te van a afectar directamente. Y después me que quejo. si son erradas, y después me quejo. No, y que si son erradas, van a afectar seriamente por tu vida. supuesto. Ahora, a mí, yo le quería hacer una pregunta y eso ya es un tema tal vez un poco más personal en cuanto a su criterio. En vista de que usted ha sido, esa es su expertise político y todo, para que la gente sepa, este gobierno es promotor de la Agenda 2030. La ministra Laura Fernández de lo que es el Ministerio de Mideplan tiene la Secretaría de los 17 ODS y eso vaya, escríbale. Nos salen más o menos como en 7 millones al mes para implementar toda esta distopía en este país. Entonces, para que la gente que sea chavista y Chávez lover y todo el asunto se vaya como acondicionando un poco y espabilando de ese opio político, man. Y, o sea, yo no tengo nada en contra de eso, pero es una realidad. Ahora, ¿no le parece a usted tal vez un poco hipócrita que muchas veces al presidente o al ejecutivo lo han increpado con ese tipo de cosas en las conferencias de prensa y él siempre dice que no? O sea, Bueno, es que hay que entender algo muy simple de quién es el señor presidente. El señor presidente es un funcionario del Banco Mundial, un exfuncionario del Banco Mundial. Toda su carrera profesional, su trayectoria laboral, profesional, la hizo al amparo de una de las principales entidades globales, precisamente lo que hablábamos de las entidades corporativas, ¿verdad? Que de alguna forma están encaminadas en esta estrategia mundial. Entonces, obviamente, Él está impregnado. no puedes pretender, y la gente pues ya lo sabía, ¿verdad? O no lo sabía, o no sé si lo sabía o no lo sabía, pero cuando él es electo, nadie puede quejarse de que él no tenga esa visión cuando usted toda su vida ha, digamos, Ha militado al amparo de esa tendencia o esa militancia, para utilizar la redundancia.
Entonces, ahí está muy simple la respuesta, ¿verdad? No cree, o sea, usted no cree como que es incongruente que él muchas veces cuando medios más pequeños le han preguntado sobre si él daría a respetar la soberanía del país, etcétera, etcétera, que si él cedería a través, digámosle, de estos dichosos tratados supranacionales, terreno, por decirlo así, en cuanto a la soberanía del Estado y las potestades que tiene, y que él diga no, porque no, pero por otro lado tenemos una oficina que maneja, o sea, ligada a esa agenda precisamente, y vemos que por un lado dice otra cosa. Entonces, sí, bueno, ¿eso qué podría ser, don Gerardo? Política. Aquí lo que es claro, lo que es claro es que, digamos, la situación más incómoda que hubiese tenido este gobierno en relación a ese tema era el acuerdo del tratado pandémico. Exacto, el tratado pandémico, las reformas. En realidad se le llama tratado pandémico, pero lo que eran reformas al tratado de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Eran reformas a ese tratado en donde iban a convertir las sugerencias y recomendaciones en obligaciones. Que es ahí donde, como dice el dicho, ahí donde se iba a ver quién es quién. Pero a él, como quien dice, lo salva la campana el hecho de que al final la OMS desiste, ¿verdad? Pero por otros factores externos que no es el... Que nosotros no digamos. Exacto, no fue. Entonces, por chiripa. Le solvó la campana chiripa. Y el gobierno costarricense no tuvo que ser puesto a prueba en ese sentido. Pero digamos, como realidad, es que indudablemente Costa Rica requiere una clase política más patriótica, digamos que sea una clase política soberanista, ¿verdad? Porque nosotros hemos venido en los últimos años con una clase política entreguista, ¿verdad? Que ha venido entregando la soberanía, una clase política... ¿Es la raíz de la miseria? Podría llegar a serlo porque es una distopía, pero por lo menos sí parte de eso. El libro en realidad, que un día, si ustedes gustan, podemos hacer una... parte 2. Parte 2. Un libro foro. El libro es un plan, digamos, el libro es un análisis de desarrollo, una teoría, digamos, es un análisis de las teorías de desarrollo, en donde en este libro, Raíz de Miseria, lo que determino en ese libro es que lo que define el desarrollo o la miseria, por eso se llama Raíz de Miseria, o sea, o bien la prosperidad, más que el desarrollo, la prosperidad, o el extremo contrario, que es la miseria de una sociedad, es su cultura, o sea, su código cultural. Pero es que eso es lo que es lo que explico, eso es lo que explico ahí. Perdón, don Fernando, perdón que le interrumpa, pero es que usted está hablando sobre que necesitamos una clase constitucional, ¿verdad? Una clase realmente patriótica, porque Costa Rica le cuesta un poco el parte del civismo, pero realmente solo Costa Rica, realmente, o sea, las Naciones Unidas simplemente está poniendo una fórmula en todo el mundo y está funcionando. ¿Sí? O sea, ¿es solamente Costa Rica o es la sociedad como tal? Bueno, vea, es interesante lo que usted está diciendo y le voy a decir por qué. Hoy en día lo que se dice es que la nueva lucha cultural, político-cultural, ya no es la del siglo XX, que era la bipolaridad izquierda-derecha, ¿verdad? O digamos que demócrata o capitalistas, como se le quiera señalar, contra socialistas o marxistas o comunistas, ¿verdad? Que era la bipolaridad indudable del siglo XX. Ahora, ¿qué se dice? Ya esa no es la nueva. Algunos decían que es como Samuel Huntington, decían, no, lo que viene es un choque de civilizaciones
entre el judeocristianismo versus el islam. Y yo no lo veo así. Yo veo que coincido con muchos analistas que lo que sostienen es que el nuevo choque que va a haber, la nueva confrontación, sobre todo en la política occidental, ideológica, ya no va a ser ni entre capitalismo y comunismo, ni entre judeocristianos versus islámicos, no, va a ser entre soberanistas versus globalistas, ¿verdad? Los que quieren cada día más. O imperialistas. Bueno, el globalismo es una forma de imperialismo, claro. Entonces, los que quieren cada día más cederle poder nacional a las corporaciones mundiales versus los que, en este caso, los que defendemos lo nuestro. Claro, en el caso yo me adscribo al soberanismo, al patriotismo, versus los que decimos ya, o sea, las decisiones las que tenemos que tomar nosotros. Que no es precisamente ser libertario. No, eso es otro tema. Es un tema de soberanía libertaria, pero no de extrema. Sí, o sea, sí, eso ya es eso es otro, digamos, esos otros conceptos. Simplemente es un tema de queremos un país que tome sus propias decisiones independientemente, no tienen que ser de X o Y naturaleza. Un país puede decidir ser lo que le, o para bien o para mal, pero la población puede tomar la decisión, qué sé yo, de un camino ideológico para su estado, pero es que sea una decisión de la población, ¿verdad? Y que las decisiones que se tomen en un país se tomen en el país, ¿verdad? Entonces los que creemos en eso, los que somos soberanistas versus los que son globalistas, ¿verdad? Y que han abrazado, ¿verdad? Los que han abrazado todas esas corrientes. No sería moral, entonces, no sería una lucha moral. Al fin y al cabo sí es una lucha moral. Yo apostaría un poco más por el tema moral, que es lo que le pregunté ahora sobre el anticristo, ¿verdad? Sobre los tiempos finales, que se habla sobre los que apoyan el aborto, los que no apoyan el aborto, los que apoyan la familia, los que no apoyan la familia. Sí, una dicotomía. Una dicotomía de la sociedad, de la cosmovisión de cada quien por lo que se desarrolló, y al fin y al cabo entonces se altera una persecución hacia una persona que tiene valores muy fundamentados. Entonces, ahí es donde yo decía que si era una puerta, que si la Agenda 2030 era una puerta para que esto se desarrollara de una forma más avanzada. Porque veo que está muy interesado usted en que yo le aclare ese tema que usted habla. Yo lo definiría bajo este concepto. Es de acuerdo a lo que vemos en los programas y lo que en los programas y acuerdos que se derivan de esta agenda. Lo que sí es una realidad es que al ser una agenda materialista, una visión, una visión o una cosmovisión materialista, es una cosmovisión, digamos que yo lo que le diría es que es anti-judeocristiana, anti los valores judeocristianos. Ya si usted pues quiere dar... No, de eso se define. Sí, pero es anti-judeocristiana. Ahora, yo, porque creo que... Perdón, es la última pregunta porque don Fernando tiene que irse. Yo también. Sí, sorry. Bueno, un par de preguntas. No, yo voy a cerrar nada más con una cita ahí para que ustedes aprendan algo. Ya vio el pináculo moral que tenemos aquí. Sí, de hecho, yo estoy... La moral está aquí, yo estoy como aquí. Bueno, el tiempo es plata. El gurú, por favor. La curul. Decime, habla, no vas a decir nada. Okay. La cita suya y luego la última pregunta. Yo lo que quería cerrar con una reflexión, porque don Fernando ha dado todos los comentarios realmente, o sea, certeros en todo, ¿verdad? Concretos, que lo que más me impresionó fue el tema de que sí, esto es una agenda materialista de misantropía, ¿verdad? Completamente. Y se me vino a la mente este pasaje de Génesis 1:26 para que ustedes aprendan algo realmente, donde dice que entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, quiero cerrar con esto porque es, en realidad, o sea, estas personas, estos líderes, aparentes líderes, ¿verdad?, que encabezan estas organizaciones supranacionales como Klaus Schwab y todo ese reguero de entes ahí raros, dicen que el problema somos nosotros. O sea, que nuestra propia existencia es el problema y lo que ha llevado al mundo a esta crisis, al declive. Entonces yo le recuerdo a cada uno de ustedes, ¿verdad?, y a nosotros mismos, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, que la creación está hecha para nosotros y no nosotros hacia la creación. Y Cristo murió por la esperanza que tienen nosotros. Exactamente. En cambio, ellos creen que hay que eliminarla para repararla. Exactamente. Bueno, usted termina el programa con una cita muy apropiada en este aspecto. Usted sabe, ese versículo de que los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios es la piedra angular ¿de qué? Del principio de dignidad humana. Y usted sabe, vea qué interesante, voy a repetir. Ese versículo, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es la piedra angular del principio de dignidad humana. Y el principio de dignidad humana, a su vez, usted sabe, es la piedra angular de todo el edificio de los derechos humanos originales. En la Haya. O sea, ¿por qué usted tiene derecho? No, los originales. Okay. Los derechos humanos originales. ¿Por qué usted tiene derecho a la vida? Porque usted tiene dignidad humana, que es precisamente porque nosotros estamos en contra del aborto bajo cualquier circunstancia, porque el ser humano, ya por tener existencia, aunque sea en el vientre de la madre, ya tiene dignidad humana. Correcto. ¿Y por qué tiene dignidad humana? Porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Porque en la antigüedad, o sea, en la era o en la época precristiana, en la antigüedad, los seres humanos no eran sujetos, eran objetos del poder. Los seres humanos, ¿verdad? Porque el ser humano dependía de sus capacidades. Usted valía según el poder político militar o social que tuviese. Si usted no tenía ningún poder político, militar o social, usted no valía un 5. Sí, usted no era sujeto. Correcto. Usted era un objeto de la autoridad, porque incluso las autoridades eran divinidades, como los faraones, sí, los emperadores. Las primeras formas de esclavitud. Todos los césares, los faraones eran divinidades. ¿Cuándo es que nace el concepto de que usted no es objeto? El ser humano no es objeto, sino un sujeto, con ese principio de dignidad humana. Y por eso los derechos humanos tienen esa raíz ahí. Porque usted tiene derecho a la vida por la dignidad humana. Porque usted tiene derecho a la libertad por la dignidad humana. Pero lo están cambiando, don Fernando. Claro. Porque usted tiene derecho a la salud por la dignidad humana. Porque usted tiene derecho a no ser discriminado. Porque el racismo es una abominación por la dignidad humana. Claro. Todo es por la dignidad humana. Porque usted no puede ser discriminado en razón de su raza, condición género, política, por su dignidad humana, porque sea hombre o mujer no puede ser por su dignidad humana. Todo es por la dignidad humana. En el momento en que usted transforma la cosmovisión de una sociedad con una cosmovisión espiritual, esa de la dignidad humana, a una cosmovisión materialista, claro, ya no hay dignidad humana. Correcto. Porque usted simplemente es un objeto o simplemente un número, uno más, como podría ser cualquier objeto o cualquier ser creado que no tiene esa dignidad humana. O sea, la ¿verdad? base judeocristiana se está haciendo a un lado. Claro, entonces ahí todo esto tiene raíces, de esto también habla el libro. ¿Right? Para ir terminando, don Fernando, muy rápidamente, en su opinión, nosotros, los rasos, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿podemos defendernos de alguna manera? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué es necesario hacer de nuestro lado, los que vemos noticias, nos levantamos en la mañana, tenemos hijos, tenemos familia, nosotros, ¿qué nos puede decir para defender? O si es posible defenderlo. Lo primero es informarse. Okay. Nadie puede defender cuando no tiene criterio para defender algo. Hay que tener criterio para defender las cosas. Por lo tanto, para tener criterio hay que estar informado, hay que informarse.
y participar de todos los espacios cívicos, ¿verdad? Porque esa es la forma en que lo que determina en gran medida, como decía Álvaro ahora, de lo que determina las decisiones políticas que nos afectan, ¿verdad? Es la voluntad de las autoridades del poder. Y si nosotros nos, digamos, abandonamos los espacios cívicos, ¿verdad? Estamos dejándole ese espacio a lo que llegue. A lo que llegue. Entonces, lo que no significa, y hay que tener cuidado, lo que no significa que las organizaciones político-partidarias electorales tengan estampa religiosa. Eso más bien le ha hecho mucho daño. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño más bien a la causa, sí, claro, de la cultura, ¿verdad? Porque muchas veces al final lo que vemos es políticos a veces hasta mediocres, ¿verdad? Pero son cristianos. Que aquí, utilizan la fe como un coto de casa, ¿verdad? Como para un coto de casa para voto, para tener un segmento ahí, y entonces pasan de diputados y se venden como en el mercado. De diputados a asesores, de asesores a diputados, y ahí van eternamente viviendo, digamos, usufructuando del poder político con una, digamos, como dirían los mercadólogos, un mercado cautivo, ¿verdad? Un mercado cautivo, ahí sobre la base de un nicho sobre la base de que yo le puse a mi bandera una cruz, ¿verdad? Entonces voten por mí porque yo soy el representante mismo de la fe. Y eso es peligrosísimo. Cruz en bandera de arcoíris. Claro, eso es peligrosísimo. Lo que hay que es, pues, que la clase política sea una clase que sea ciertamente defensora de la cultura, que tenga valores nacionalistas, cívicos, que sea gente realmente de criterio, preparada, ¿verdad? Y que, pues sí, que tenga una cosmovisión que no sea materialista, ¿verdad? Que es lo que hemos venido teniendo políticos con una cosmovisión materialista, pero tampoco el extremo de políticos que manipulan a partir de la fe, y eso sí es peligroso. Don Fernando, qué maneras. Álvaro. Toda una cátedra. Invitado de lujo, amigos, Raíz de Miseria, el libro de Don Fernando Zamora Castellanos. Está mi copia. Hoy ha sido... Tengo que traerle la copia. Ha sido muy útil, muy valioso la conversación que hemos tenido hoy. Es una conversación que no hemos manejado usualmente, ¿verdad? En nuestros podcasts. Hemos hablado de finanzas, hemos hablado sobre experiencias, pero la conversación de hoy... Tema cultural. Sí, claro. Creo que somos muy versátiles en muchos temas, pero este era un tema que teníamos que conversar. Me gusta porque la conversación de una perspectiva muy diferente a lo que está en la web. Y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar siguiendo su trabajo y apoyándolo en lo que necesite. Para eso estamos, para servirle. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Vamos.